Bienvenidos a toda nuestra distinguida audiencia. Para nosotros es todo un lujo, todo un privilegio iniciar nuestro mes aniversario con esta actividad, con un tema muy interesante, que nada más y nada menos vamos a tratar sobre el liderazgo y la responsabilidad social, pero además un ponente que además de compartir en la tarde de hoy reflexiones sobre un tema de palpitante actualidad, siempre asociamos con alegrías en nuestro corazón por esa fecunda capacidad que tiene para crear versos. ¿Cuál es el propósito o cuál es el planteamiento que fundamentalmente nos anima a realizar esta actividad? Saludos pues a nuestra distinguida audiencia que proviene de varias partes del mundo, ¿no? Estamos viendo cómo efectivamente pues era lógico esperar, dada la calidad pues del ponente, pues el poder de convocatoria fuera interesante, ¿no? ¿Por qué para nosotros representa un motivo de alegría esta actividad en el día de hoy? Bueno, para nadie es un secreto que efectivamente los últimos años pues, han sido años de dificultades pues, para nuestra nación. Y en ese sentido, pues esto ha implicado mucha reflexión, muchas conversaciones en torno a cómo iniciar un proceso de recuperación que nos permita convertir al país en un sitio atractivo para que sus habitantes desarrollen su proyecto de vida. Entonces, un primer comentario inicial que quisiéramos hacer en esta actividad es que, recordando esta definición de este notable científico, Víctor Frank, que definía la desesperanza como el sufrimiento sin propósito, y a partir de ese planteamiento se generaba una ecuación, donde decíamos que D es igual a S menos P, donde la D representaba la desesperanza, S el sufrimiento y P el propósito, y el propósito valía 0, pues era posible que nosotros, mirando esa ecuación de otra forma, pudiéramos generar un planteamiento generador de motivación. ¿Y cuál es esa otra forma? Bueno, multipliquemos por -1 esa ecuación y entonces la desesperanza se nos convierte en esperanza. Reordenemos el lado derecho de la ecuación y vemos cómo efectivamente nos queda que la esperanza es igual al propósito menos el sufrimiento. Entonces, fundamentalmente nos damos cuenta que si tenemos un elevado propósito, pues aumenta nuestra probabilidad de vivir nuestras vidas con un componente importante de esperanza. Entonces, esta tarde, efectivamente, esta forma parte pues dentro de esta temática, o la temática que vamos a tratar, está en este espíritu, pues, de hechos generadores pues, de esperanza. ¿Qué es lo que entendemos que en Venezuela debe ocurrir? Bueno, que debemos dar un gran salto, pasar de un país cuya dinámica económica pues, fundamentalmente estaba determinada por un regalo de la providencia, y que no es otro que nuestros pozos petroleros generan un nivel de producción en promedio mucho mayor al pozo petrolero promedio norteamericano, y eso permitía obtener unos recursos que eran asignados a necesidades de la sociedad, pero
no era tan necesario, tan importante tomar en cuenta estas nociones de innovación y de productividad, pues de esa sociedad debemos pasar a una sociedad donde utilicemos intensivamente los avances tecnológicos. Para eso no tenemos que capacitar permanentemente, pero además lo tenemos que utilizar con sentido ético. Y por eso es que de alguna manera este paso lo denominamos de la Venezuela rentística, que brillantemente describió un notable intelectual venezolano, a cuya memoria siempre debemos rendir homenaje, el profesor Adúbal Batista, a la Venezuela resplandeciente. Cuando hablamos de la resplandeciente, fundamentalmente lo que hacemos es recordarnos pues de este texto pues del Evangelio de San Mateo, que dice: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón, antes bien se la pone en alto para que alumbre a todo el que está en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre en el cielo. Pues fundamentalmente en estas actividades lo que estamos procurando es ver, bueno, cómo podemos contribuir desde el Zulia, desde nuestro espacio, a que este salto ocurra. Y un primer tema fundamental es, bueno, sabiendo lo generoso pues que ha sido nuestro país, pues con buena parte de lo que estamos, con los que estamos aquí presentes, la gran pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro país? Un poco responder a aquella, o atender a aquella célebre frase pues, del presidente Kennedy: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Y es en ese espíritu que efectivamente tenemos a nuestro muy directo conferencista, profesor Víctor Hugo Márquez, de quien a continuación vamos a hacer una muy breve reseña curricular, porque como comentábamos previamente, pues, no solo se trata de una persona ingeniosa a quien todos hemos visto crear con mucha facilidad y aquí en un intento de seguir sus pasos versos sin mucho esfuerzo, sino también vemos que es una persona estudiosa, como vamos a ver a continuación con su resumen curricular. Antes de, por supuesto, presentar el resumen del currículum, algunas normas pues, básicas para que podamos disfrutar de esta conferencia que trata de, cuyo tema central es liderazgo y responsabilidad social. Estas normas son, pues, recordar mantener el micrófono silenciado para evitar interrupciones no asociadas a la actividad. Por supuesto, uno entiende también que tenemos un orador que puede generar expresiones de entusiasmo, pues las podemos tanto generar expresar por el chat como con micrófono, pero siempre vinculado a la actividad. Podemos hacer clic para levantar la mano, para hacer comentarios en el momento oportuno, hacer comentarios vía chat, y vamos a procurar, en la medida que la conectividad lo permita, porque también hay que estar, pues por supuesto, atento a las fluctuaciones que pueden ocurrir en la conectividad, mantener la cámara encendida. Ahora, ¿quién es nuestro conferencista de hoy? Bueno,
nació en Machique, en el estado Zulia, es licenciado en psicología, abogado, músico, escritor, ganadero, locutor, premialista y profesor universitario. Como verán, un ciudadano con varias facetas. Realizó estudios de posgrado en Derecho Mercantil en la URU y en Derecho Registral y Notarial en LUS. Se desempeñó como registrador subalterno del Distrito Perijá, concejal del Distrito Perijá y registrador primero en la circunscripción judicial del estado Zulia. Fue presidente del Colegio de Psicólogos del estado Zulia, miembro de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados del estado Zulia y socio honorario pues, de uno de los más importantes gremios en el sector generador de alimentos como el GADEMA. Con poca juventud acumulada, ahora tiene más. Desde que tenía poca juventud acumulada, declamaba, desde los 4. Desde los 9 compone y desde los 30 improvisa la décima y la gaita. Es el autor del himno del municipio Machiques de Perijá, pero además también es cultor de las tradiciones familiares, porque es coordinador de la gira Machiques Detroit 2, porque por supuesto lleva en su sangre la herencia de la gira Machiques Detroit, por denominar de alguna manera, 1, ya que tenemos una 2. Designado Patrimonio Musical del Estado Zulia por el decreto número 13A de la Gobernación del Estado Zulia por sus valores folclóricos e hijo ilustre del municipio de Machiques de Perijá. Ganador de la Cátedra Libre de la Gaita Zuliana en la Universidad del Zulia, miembro de número de la Academia de Historia del Estado Zulia, y ya aquí en una nota personal también una persona muy dedicada también a transmitir esos valores familiares, quienes tenemos el gusto de la compañía. Hola, buenas tardes. Perdimos el audio. Si es por prueba, un saludo de mi parte. Veo a... Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, bueno, Víctor Hugo. Bueno, continuando con la presentación del profesor Gustavo. De manera que ya, aquí, no te preocupes, Joan, superado este sobresalto, que precisamente son los hechos que pudiéramos hablar, denominarlo de alguna manera, nos disponemos con un gran propósito a disfrutar de la ponencia del profesor Víctor Hugo Márquez. Profesor, su sala. Con un verso improvisado, Gustavo Machado Núñez. Mi presentación la bruñe, pero quedó congelado. No importa, estoy preparado en mi forma creativa para esta nueva misiva de IGES y nuestra academia, y a mi esperanza la premia una Venezuela viva. Bueno, encantado de saludarlos, queridos amigos. Veo por allí a Boris Castellano, a Joan López. Los saludo a todos con mucho cariño y a todos a Mari Carmen, la vi por ahí hace rato, y a uno de nuestros asistentes, creo que es de apellido Villasmil. Bueno, empiezo por dar gracias tanto al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia y felicitarlo además por su 16º aniversario y agradecer a ustedes tal honor, agradecer a mi querido primo Néstor Luis Márquez Mesa en este momento de viaje transitorio, a Gustavo, mi presentador y moderador ilustre, a los doctores Estela Álvarez y Gerardo González,
a mi colega Rosmary Guerrero, psicóloga que trabaja con ustedes allá en el IGES también, que ha tenido la delicadeza de comunicarse conmigo para los preparativos. Y por parte de la Academia de Historia del Estado Zulia, a un hombre que pertenece a las dos instituciones, como es mi querido amigo Joan López Urdaneta, editor de la revista IGES, pero coordinador también de la Comisión de Publicaciones Periódicas de nuestra Academia de Historia. Por supuesto, un saludo muy respetuoso y un agradecimiento a la directiva de nuestra academia que le ha dado un apoyo a esta actividad, presidida por el doctor Juan Carlos Morales Mansur. Paso inmediatamente para no hacerles perder mucho tiempo a ocuparme del tema de esta tarde. El tema de esta tarde es transdisciplinario, porque el liderazgo es un complejo fenómeno humano y no puede ser tratado ni agotado por ninguna de las disciplinas de las ciencias humanas. Entonces aquí vamos a tocar varios puntos, con un reto muy grande porque apenas tenemos media hora según lo que me expusieron. Empecemos por el idioma, que es como nos entendemos. Según el diccionario de la Real Academia Española, liderazgo es condición y ejercicio del líder. Y líder indica la superioridad de una persona que dirige y orienta un grupo que ha reconocido su autoridad, pero también es la superioridad de una institución, organización, producto en un determinado ámbito, lo que desde el diccionario nos dice que el liderazgo no es un fenómeno total y envolvente, sino parcial. Todos somos líderes en un momento determinado, transitorio, en un área determinada. Nadie es un líder absoluto, el único líder absoluto y total es Dios, para los que creemos en Dios. Yo doy testimonio de que creo en Dios y es el único líder absoluto y eterno en el que creo. Hay mucha gente que cae en la tentación de creerse el líder absoluto y además de llamarse eterno. Y ya sabemos lo que le ha pasado a la gente que pretende eso. Afortunadamente, aquí estamos en un espacio de adultos responsables y conscientes que se manejan con datos científicos y que respetan la diversidad de opiniones, la diversidad etnográfica, cultural, del conocimiento, etc. El liderazgo, digamos, ya acabamos de decir, es un fenómeno complejo que no puede ser tratado por una sola ciencia. La responsabilidad, porque el título de esta conferencia es Liderazgo y Responsabilidad Social, es un valor que pertenece a la cultura. No oímos hablar de responsabilidad entre el ganado vacuno y los chimpancés y los pájaros, porque eso pertenece a las creaciones culturales de los seres humanos que tenemos opciones de conducta. Y los griegos descubrieron la ética antes de Cristo y entendieron que en las opciones de conducta había que tomar las opciones más correctas, las que hicieran el bien y no las que hicieran el mal. Y por eso Aristóteles escribió su ética o moral a Nicómaco, su hijo. La persona responsable es la que cuida y atiende lo que hace o lo que decide, porque resulta que los seres humanos tenemos que leer la realidad. No es un derecho leer la realidad, perdón. Para los seres humanos es un deber leer la realidad. Y por supuesto, quien no lee la realidad se expone a ser sancionado civil o penalmente, y aquí habla el abogado. Los que estudiamos derecho sabemos que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Si tú tienes una duda
y no eres abogado, consulta con un abogado, lee la ley tú mismo, pero resuelve tu duda porque tú tienes unos deberes para vivir en sociedad, en un estado organizado. Tienes unas leyes, tienes unas normas, y eso hace que tú debas leer esa realidad de esas normas. Porque si no, civil o penalmente, eres sancionado por la acción u omisión dañosa. Ese es el sentido, digamos, proactivo y el sentido pasivo de la responsabilidad. Y social, porque esto es relativo a la sociedad. Vamos a decir que si no fuera porque existen liderazgos negativos y dañosos, el título de esta conferencia sería una redundancia, porque lo ideal es que todo liderazgo tenga responsabilidad social. Y eso no es un asunto que inventamos los seres humanos. No, ya viene dado en la naturaleza millones de años antes que nosotros, porque todas las especies animales, casi todas, sobre todo las superiores, la del filum vertebrado, cuidan a sus crías, procuran la vida. El factor fundamental del liderazgo, para mi criterio, es el amor. Y por eso el mayor de los líderes de la historia de la humanidad, para mi criterio, es Jesucristo, respetando mucho al budista que piense que fue Siddhartha Gautama, o al musulmán que piense que fue Mahoma, Mohamed, o a quien quiera que tenga un líder, digamos, diferente al que yo considero que haya dado las mayores pautas de amor. El amor, según Einstein, que fue un físico maravilloso, es la fuerza mucho más potente que la energía nuclear y que todas las energías que mueve a la humanidad. El amor hizo que Irena Sendler se arriesgara y se martirizara cuando salvó a aquel montón de niños judíos en plena Segunda Guerra Mundial. El amor fue lo que hizo que un vecino como Ricaurte se inmolara, y como Girardot. El amor fue lo que hizo que Simón Bolívar perdiera toda su fortuna material porque estaba interesado en una fortuna mucho más envolvente. Individualmente era la gloria, pero él también definió la gloria está en ser grande y en ser útil. Y entonces él con eso nos dio una pauta de vida. El amor es la mayor virtud de todas las virtudes, y es por lo que dice Simón Rodríguez que queréis buenas repúblicas, formad primero buenos republicanos. Pero también agrega, queréis buenos republicanos, formad primero hombres virtuosos. Y nuestro himno nacional lo dice, la ley respetando la virtud y honor, porque las proclamas edificantes de la sociedad tienden a lo positivo. La cultura de la vida siempre termina venciendo a la cultura de la muerte. Cuando un líder negativo o muchos líderes negativos, enfermizos, insanos, atacan a la humanidad y proclaman la cultura de la muerte, pueden causar sufrimiento durante incluso años, muchos años, pero ya lo dice la sabiduría de la humanidad en su refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, con lo que siempre el liderazgo positivo, el liderazgo de la esperanza, el liderazgo de la vida se va a imponer sobre el liderazgo de la muerte, del dolor, del vejamen, de la humillación, de la escasez, de la miseria. Nosotros tenemos que el liderazgo es un concepto tan complejo que encabeza los títulos de muchos libros de politología y de economía, porque estas ciencias, que son muy aplicadas, por cierto, necesitan describir
los estilos de liderazgo y hasta hacer propuestas experimentales y prácticas de los estilos de liderazgo, la politología para explicar y para asesorar al poder político, y la economía para asesorar la administración, dirección de las empresas. Por eso es que nosotros vamos a cualquier biblioteca y tenemos que ir a los estantes de esta ciencia para conseguir material sobre el liderazgo. Por supuesto, la sociología también y la psicología social, porque el liderazgo es una materia tratada por esas dos ciencias, porque es un fenómeno social. No puede haber líder si no hay liderados. Es decir, no es un fenómeno unilateral, sino bilateral. Ahora bien, también el derecho regula el liderazgo cuando un Estado es organizado, porque cuando es bárbaro solo existe liderazgo autocrático que se impone por la fuerza. Pero cuando un Estado es organizado, tiene normas. No hay una sociedad anómica, sino una sociedad normada, una sociedad organizada. Entonces el derecho le fija las atribuciones, las competencias y los límites a cada líder para que no se propase, para que se defienda la división de los poderes, como decía Montesquieu y como inspiró a Bolívar en la Ilustración, y para que ningún ser humano tienda a la deificación, porque si por algo se hizo la Revolución Francesa, fue precisamente para sustituir la monarquía absoluta, que se creía con derecho a todo, hasta la vida y los bienes del pueblo, para convertirla en una república. De allí muchos reyes aprendieron, tanto que en este momento hay países con rey que se comportan mucho más democráticamente que países que no tienen rey. Ustedes preguntarán por qué. Bueno, porque la humanidad aprende, porque hasta las dinastías reales, las dinastías monárquicas, saben ocupar el puesto que el pueblo quiere que ocupen y se reducen a ese puesto. Pero si ustedes se ponen a observar los frutos de ese liderazgo y lo evalúan por la frase de Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, varios países que tienen rey en este momento en la humanidad tienen los mejores niveles de vida. Doy testimonio en el caso mío, que estoy en España, que es un reino, y la verdad es que si van a eliminar la monarquía española para convertirlo en una república bananera, en una república de la miseria, en una república de la escasez, del abuso de autoridad, de la violación de la Constitución y las leyes, me van a perdonar. Si quieren me llaman ultraderechista, fascista, lo que les provoque, pero yo prefiero quedarme muy tranquilo como estoy, muy protegido, pobre, pero con derechos garantizados en una España con rey. Asimismo, sigamos viendo que el resto de las ciencias humanas también tiene que ver con este asunto. Por ejemplo, en auxilio de la comprensión humanística del liderazgo, las ciencias de la cultura y la historia abordan su comprensión y descripción, porque no hay momento en que la historia de la humanidad no tenga que ver con el liderazgo, hasta lo que llaman, para mi criterio erróneamente, prehistoria, que no debe llamarse así, porque prehistoria sería algo que no tenía historia, y eso también lo tiene. Lo que pasa es que es muy difícil de averiguar y establecer, porque tenemos unos utensilios de barro que por carbono 14 se calcula que tienen no sé cuántos miles de años. Tenemos unas construcciones derruidas, tenemos unos utensilios de piedra o de madera. No importa, eso no es prehistoria, eso es protohistoria. Lo que pasa es que no tiene tantos elementos de certeza y de detalle como los tienen los de el momento en que se pudo establecer sistemas memorísticos
por ejemplo, tradición oral, escritura de los sumerios y de los fenicios, etcétera, que pudieran darnos una visión clara y detallada de cómo era la vida en esos momentos. Todo eso contribuye a mostrar el liderazgo de los hombres recolectores y cazadores que vivieron hace 15.000 años. Era un liderazgo muy interesante, tan interesante que después que ese hombre desapareció y se hizo la revolución agrícola, que tiene ya entre 10 y 12.000 años, el peso del cerebro se redujo. ¿Y por qué se redujo? Porque ese hombre, ese Homo sapiens, tenía que hacerlo todo. Era polivalente. No tenía instrumentos, no tenía tecnología. Entonces tenía un oído y un olfato como el de un perro y una vista como la de un felino. Era una persona que andaba cientos de kilómetros, que se alimentaba con una dieta mucho mejor que la que sobrevino al momento de la agricultura. Es interesantísimo cómo la época de los recolectores cazadores, por el refrán que dice la dificultad es la madre de la invención, logró hacer una especie humana que se adaptó a unas condiciones dificilísimas de manejar en aquellos momentos. No tenía un fusil ni una pistola con que defenderse de un león. Solamente tenía las lanzas improvisadas que hacía con las piedras de pedernal. Tenía instrumentos muy rústicos y tenía a la naturaleza en mucho a favor porque tenía muchos recursos de recolección, de pesca y de caza, pero en mucho en contra porque tenía una selva muy rica en fieras y en depredadores. Pues ese hombre, recolector y cazador, tuvo que hacer un desarrollo cerebral que ya estamos empezando a envidiarlo. Los hombres de hoy que vemos cómo nuestros jóvenes empobrecieron su lenguaje, se entregaron completamente a las tabletas y a los celulares, y un abogado no sabe redactar un documento, sino que tiene que ir a una oficina de redacción para que le den un formato, porque si no tiene un formato, no sabe cómo redactar un documento. Porque ya nos ha demostrado la ciencia y la psicología que desde muy temprano la abundancia lexical, la riqueza lexical, promueve la riqueza de conceptos. Primero hablamos y después pensamos en la historia natural. Y resulta que nosotros hemos perdido ese liderazgo. Uno de los liderazgos que hemos perdido es aquel que nos estimule a manejar fecundamente, ricamente el lenguaje. Al no tener riqueza lexical, nuestro cerebro termina pesando menos que el del hombre aquel que no hablaba, que no había elaborado los idiomas, pero que tenía que estar mucho más atento y mucho más en posición de leer la realidad que la tranquilidad de la que gozamos hoy, que aún en los países con mucha inseguridad y con mucha hampa, a lo que cerramos las puertas de nuestra casa ya dormimos tranquilos. El asunto es que también nos atenemos a todo lo que hace la diversidad social y hemos ganado mucho en información, pero la información no está en nuestras cabezas, está en Google, está en la nube. Y entonces cada individuo, si llega a quedar solo, está inerme, está indefenso, porque no es como el recolector y cazador que hacía de todo hace 12.000 años. No me detengo mucho ahí porque esta solamente es una idea para demostrar que el liderazgo es un sistema complejo, es una conducta compleja que la tenemos que estudiar con la biología y hasta con la arqueología, porque hay muchos factores que nos permiten, vamos a decir, sospechar, hipotetizar, deducir que ese liderazgo
de los Homo sapiens que todavía no tenían idioma ni escritura, era un liderazgo muy interesante. No tenía duda porque era modélico. Ahora decimos muchas cosas, pero hacemos lo contrario. Ahora un padre degenerado, un padre desmoralizado, oye que suena el teléfono y le dice a su hijo, conteste, y si es su padrino, dígale que no estoy, que le debo cobre. Por dar un ejemplo muy de viveza criolla, muy de conducta criminógena o delictiva maracucha. ¿Qué está haciendo con el niño? Lo está pervirtiendo, enseñándolo a mentir, a faltarle el respeto a su propio padrino. Y entonces después le dice, tenga estos billetes y váyame a la esquina, me trae una botella de ron, un billete de lotería y una caja de cigarrillos. ¿Qué otra enseñanza le está dando ese líder negativo a su hijo? No solamente está dejando de cumplir una obligación con su compadre de pagarle un dinero que le debe, sino que está utilizando ese dinero en vicios y le está enseñando al niño que no cumpla con sus obligaciones, sino que se gaste lo que tenga disponible en caja en vicios. Esa distorsión de la cultura, de la vida, del trabajo, del progreso hacia la cultura de la muerte, la estamos sufriendo nosotros, no ahorita. Ya Herrera Luque, desde sus libros Los viajeros de India, En la casa del pez que escupe el agua, muchas obras más. Herrera Luque es historiador y psiquiatra, nos viene mostrando cuáles fueron las conductas negativas que nosotros heredamos de las culturas que nos formaron. Nosotros somos el encuentro de cuatro mundos, el mundo celtíbero, el mundo árabe, porque España estuvo dominada por los árabes 8 siglos antes de que Colón viajara en sus naves. Y ya cuando Colón llegó a América había toda una cultura árabe, el mundo aborigen americano y el mundo africano, que nos constituyó en un gran mestizaje. Cada uno de esos aspectos, de esos mundos, tiene unos grandes valores y tiene unas grandes potencialidades de liderazgo. Si no fuera por los negros de África, por ejemplo, nosotros no tendríamos el folclore riquísimo que tenemos en el país, del que yo me siento muy orgulloso, incluida la gaita, porque la primera gaita fue la de tambora y ella dio origen de Santa Lucía a la perijanera y a la tamborera, y además formó parte de la gaita de furro, pero no me voy a desviar en el tema, porque ese es mi liderazgo cultural. Esos cuatro mundos nos aportaron grandes cosas, pero también nos llevaron a algunos vicios. Y es que esos cuatro mundos no estaban completamente civilizados. El más civilizado de esos cuatro mundos fue el que heredamos de los romanos, porque en las naves Colón llegaron los conocimientos del derecho y llegaron los estilos de urbanismo y llegó un idioma que es lengua romance derivada del latín y llegó una religión que es la judeocristiana. Ok, perfecto. Y todo eso tiene unos grandes valores. Sin embargo, nosotros arrastramos un montón de vicios que sin darnos cuenta, hasta de manera inconsciente, nosotros lideramos a nuestros niños y a la gente de la población común de la calle con unos mensajes muy perniciosos que más adelante les voy a recordar. En este momento tengo que seguir diciendo que la psicología social, la pedagogía, la antropología estudian estilos de liderazgo. El IGES es una institución que derrocha horas de entrenamiento, de formación, de asesoría, enseñándole a sus estudiantes, a sus liderados, una cantidad de teorías y de estrategias que tienen que ver con el fomento óptimo de la producción y de la satisfacción social
en el trabajo, porque sabemos que si no hay un mínimo de satisfacción social en el trabajo, un trabajo con entusiasmo, con motivación laboral, no tenemos un buen liderazgo empresarial. La sociología y la psicología hablan de varias clasificaciones de liderazgo, pero yo no me voy a extender en eso, porque el tiempo que tengo debo utilizarlo más en la filosofía y en la psicología del liderazgo en forma total y holística que en la forma específica de atender a la producción. Por supuesto, debo decir 3 o 4 cosas muy interesantes. Las primeras teorías del liderazgo fluctuaban en las ideas de que si el líder era un gran hombre, porque era una persona excepcional, eso quien mirara a Alejandro Magno o a Gengis Khan tenía que aceptarlo, porque esos eran líderes de fuerza, y el que los mirara mal ya no tenía cabeza. Pero poco a poco, con el progreso de la humanidad, con su entrada en lo civilizatorio, se llegó a decir que no, que el líder dependía de un pueblo, de un conglomerado de liderados que lo elegían. Para poder tomar partido por una teoría por otra, no podemos irnos a los extremos, sino que hay un continuum con muchos números intermedios, con muchas proporciones intermedias. Y tenemos que contar con una variable muy importante, que es la madurez de los liderados. Cuando un liderado tiene criterio propio, cuando ha crecido, cuando de verdad se ha hecho adulto psicológicamente, cualquiera no lo va a enmarañar, cualquiera no lo va a marear con ninguna propuesta, ni con ninguna consigna, ni con un panfleto, ni con un gritico, no. Porque el liderado se maneja con un equilibrio entre su razón y su emoción, y deja que la razón presida, que la razón tome el timón del barco. Pero cuando tenemos una comunidad inmadura que se guía por lo emocional, que no ha pasado de los 5 años de edad desde el punto de vista cognitivo, a pesar de que tenga 40, lamentablemente mi país está sufriendo mucho de eso. Y no solamente desde ahora. Yo nací en el 50 y yo vi una sociedad hermosísima, a pesar de que no tenía lujo, pero tenía un conocimiento básico fundamental, que era el sentido común, y tenía mucha reverencia por la autoridad. Y yo vi que los menores tomábamos la distancia suficiente y tratábamos con mucho respeto al mayor. Cuando yo era niño no se decía grosería entre los niños, estando los mayores cerca, ni las mujeres, ni las niñas, porque nosotros fuimos enseñados a respetar. Pero además de eso, se dormían con las puertas abiertas y todo el mundo se ayudaba. Un enfermo en la cuadra recibía todo tipo de cariños de los vecinos, desde una toma de hierbas hasta una sopita, pero si no se curaba con el menjurje, se curaba con el afecto, porque se sentía el afecto. Hasta no hace muchos años uno se accidentaba en la carretera y paraban 4 carros, no a atracarlo, sino a ayudarlo. Esa manera de vivir no le importaba si había riqueza material o no. Lo que le importaba era el amor al vecino, el amor al prójimo, era lo que le importaba. Lamentablemente, de los años 60 en adelante se empezó, para mi percepción, para la experiencia que yo viví, a descomponer la sociedad venezolana, y se empezaron a acuñar matrices de opinión muy perjudiciales, envilecedoras, dolorosas, como por ejemplo aquella canción que cantaba Víctor Piñero en los años 60. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. Ese trabajo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Esa es una maldición al trabajo. Y esa no es la única.
Son muchísimos los mensajes que, maldiciendo al trabajo, van contra el Génesis, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y van contra el equilibrio social, porque si tú no trabajas, vives de pedir o de robarle al vecino. Y de pedir a robar lo que hay es un saltico. El que se acostumbra a pedir y no le dan, termina robando porque no ha aprendido a trabajar. Ninguna sociedad que mienta, robe y mate progresa. O sea que las leyes que bajó Moisés del Sinaí no son una simple pacatería o beatería de la religión, no. La Biblia tiene muchísima experiencia del sufrimiento humano y del equilibrio social. La Biblia, que fue uno de los primeros libros que se escribió en esta tecnología memorística de la escritura que tiene algo más de 7.000 años, es un compendio de sabiduría humana que ya venía rodando por tradición oral desde hace aproximadamente 15.000 años. Y las cosas que dice la Biblia tienen una sabiduría que yo poco a poco en mi experiencia profesional he venido comprobando que muchas cosas que aprendí y que doy en mis clases de psicología las dice la Biblia mucho antes de que Aristóteles haya inventado la psicología filosófica y de que Wilhelm Wundt haya dado pauta para la psicología científica, pero mucho antes ya la Biblia lo dijo. Hay tanta sabiduría en la Biblia que siglos antes de que Piaget descubriera que las operaciones concretas es una operación mental que realizan los niños de 7 años en adelante, ya la iglesia administraba la primera confesión y la primera comunión a los 7 años, porque desde la Edad Media descubrió que el uso de razón de los niños arrancaba de allí. Lo que quiere decir que la fuente de sabiduría y los liderazgos positivos de la iglesia, con todo y los defectos, con todo y los problemas humanos, las miserias humanas que puedan tener los personeros de la iglesia, que si a unos les gusta mucho la riqueza material, que si otros son pedófilos, no falta porque no pueden faltar pecadores, porque somos seres humanos, somos seres capaces de fallar. Pero miren ustedes la institución, cuántos 2.000 y pico de años tiene la iglesia de Jesucristo y la anterior a Jesucristo tiene 5 o 7.000 años más. Lo que quiere decir que la inspiración en la que se basan esos liderazgos es una inspiración de buena fe, es una inspiración de amor, de progreso, de cooperación, de armonía social. Y nosotros no podemos estudiar el liderazgo sin estudiar 2 conceptos fundamentales que son las necesidades y los valores. Hay otra teoría acerca del liderazgo que es los liderazgos informales y los liderazgos formales. Hay mucha gente que no le han dado un cargo, pero que la gente lo sigue. ¿Por qué? Bueno, porque la gente descubre por conocimiento vulgar, por cotidianidad, por experiencia callejera, que son personas que saben de algo o que les ha ido bien en algo. Ese es el líder informal del pueblo, incluido el que echa chistes y todo el mundo quiere oírle un chiste, o el que es un experto empírico en carpintería o en plomería, o que es un buen navegante, maneja bien una canoa o tira bien una parrilla. Ese es un líder, porque ese está haciendo las cosas con amor y las está haciendo bien hechas y la gente naturalmente lo sigue. Como los líderes formales. Lo que pasa con los líderes formales es que después que les dan un título o un cargo, muchos de ellos creen que ya eso es un derecho adquirido y se olvidan de actualizarse y de estudiar y creen que ellos no son evaluables, que eso les pertenece de por vida. Así no funciona el progreso. El progreso funciona revisándose, actualizándose y dándose cuenta que uno tiene que ser sustituido en el momento en que haya
líderes más capaces que uno para resolver determinadas situaciones. Incluso hay una teoría que manejan muchos ustedes y que ya la deben haber manejado en el IGES, que son los 4 estilos de liderazgo: paternalista, porque da ayuda; autocrático, porque se impone por la fuerza; laissez-faire permisivo, porque da espacio para que la gente haga creatividad y haga diversión. Tanto la creatividad como la diversión necesita líderes laissez-faire, que en francés significa dejar hacer, liderazgo permisivo. Y el más evolucionado de todos, que es el liderazgo democrático, que lo inventaron los griegos. Los griegos inventaron también la razón, y gracias a la razón llegaron a entender que el ser humano tenía derecho a organizarse de una manera seria, tenía derecho a normar la vida, tenía derecho a vivir una vida íntegra. Por eso ellos no solamente cultivaban uvas y cultivaban trigo, y se organizaban para la guerra, ¿no? También hacían teatro y hacían poesía y escribieron historia y escribieron filosofía. 7 siglos antes de Cristo empezó la sabiduría occidental a través de los griegos. Y Aristóteles, Platón y Sócrates, que son la tríada de filósofos más importantes de esos griegos, nos dejaron a nosotros unos principios hermosísimos del manejo del liderazgo, porque hablaron de la ética. La ética es una de las ramas de la filosofía. Es esa rama de la filosofía que discute qué conductas son correctas y qué conductas son incorrectas. Por cierto, viene de una raíz etimológica que no pareciera del estudio de la conducta humana, sino animal, porque viene de ethos, que significa la costumbre de los animales en el hábitat. Pero es que ellos eran tan inteligentes que ellos observaron que las madres cuidaban a sus crías y llegaron a la conclusión de que la madre que descuidara a su cría o que la maltratara estaba actuando contra el ethos. Y de allí empezaron a salir principios inteligentemente copiados de la vida. Señores, las ideologías tienen pocos siglos o pocos milenios, pero la vida tiene miles de millones de años. Los primeros protozoarios aparecieron aproximadamente hace 6 u 8 mil millones de años, y de allí se empezó a complejificar la evolución. ¿Y qué nos ha dicho la naturaleza? La naturaleza nos ha dicho que ella se ayuda, que en la naturaleza ningún reino y ninguna especie está contra la otra. Por supuesto, hay una cadena alimentaria y los animales tienen que comer vegetales o tienen que comerse a otros animales, pero ningún tigre mata 10 gacelas, sino mata una sola, que él la necesita para comerse. Las demás siguen poblando el campo, la selva, los desiertos, los prados, los pastizales, y siguen reproduciéndose. De tal manera que la cadena alimentaria no acaba con las especies. El único ser humano que destruye la naturaleza y mata más de los animales que necesita para comerse es el hombre, por un montón de razones que no es el caso de estudiar aquí, pero que nos da una idea de liderazgo negativo. También tenemos el liderazgo mirado desde los liderados. Hay unos nombres muy importantes en esto, como Tannenbaum, Smith, Fiedler, Dewey Johnson, Hugo Hersh, Lassaty, y los más brillantes de todos para este asunto son Hersey y Blanchard, que propusieron la tesis del liderazgo situacional y establecen su cuadro maravilloso, porque ellos miran que según la competencia del liderado y su interés, fíjense, ponen el foco en el liderado, no en el líder. Se supone que como el líder es el más inteligente, el líder se debe adaptar al liderado para llevarlo de la etapa donde está hacia estadios de mayor progreso.
Entonces, de acuerdo a la competencia y al interés del liderado, esos líderes, primero estos teoréticos y luego los líderes sabios, adoptan las estrategias de dirigir, instruir, apoyar o delegar. La delegación es el estadio más avanzado, porque cuando yo veo que mis liderados no solo son competentes, sino que tienen interés, ya yo necesito mínima supervisión sobre ellos. Esto lo maneja el IGES porque es una serie de estrategias y de tecnicismos que están en los libros convencionales del liderazgo. A mí me interesa más aquí ir a la raíz biopsicológica y filosófica del liderazgo, que tiene que ver mucho con la recuperación de los países subdesarrollados, de los países que están en regresión, que están en desventaja, porque la pobreza, porque la violencia, porque la inseguridad, porque el desorden, porque la barbarie, no es un problema de recursos materiales, sino entonces los países más desorganizados y más pobres del mundo serían, por ejemplo, Japón, que es un archipiélago semidesértico y sísmico, o podría serlo también cualquier país del Sahara, o podría serlo cualquier país de Arabia, que es un desierto. Y resulta que no es así. Resulta que el recurso humano, la educación, el conocimiento, la armonía social es la principal fuente de riqueza de una nación, de una población. Lo que hay es que ubicarse en la etapa de vida que está viviendo la humanidad. Pasamos 10.000 años con una revolución agrícola. Hace 200 años entramos en la revolución industrial y de ahí en adelante aceleramos la ciencia y la tecnología. Pero nos faltan muchas cosas por hacer. Ya sabemos que estamos montados en la sociedad del conocimiento. Lamentablemente, el muchacho común pertenece a una sociedad tan organizada y de tanto bienestar y de tanta comodidad que está obteniendo los títulos de una manera poco creativa, poco nutritiva de su propio intelecto. Está dependiendo de la información manejada por la nube y por las tablets y por los celulares. Está más metido en las pantallas que dentro de su propio cerebro. Y eso es peligrosísimo. Hay una cosa que circula por ahí en las redes sociales que es perfectamente verdadera. Mientras el idioma castellano tiene 300.000 palabras y el Quijote utilizó 28.000, un par de profesionales hablan con 3.200 palabras y un par de muchachos no pasa de 300, de las cuales la mitad son emoticones y groserías. Un reggaetón no pasa de 30 o 40 palabras y eso es lo que está más de moda. ¿Qué liderazgo estamos formando ahí? Un liderazgo negativo, un liderazgo empobrecedor, un liderazgo que lleva a la gente a la miseria. ¿A quién le interesa llevar a la gente a la miseria? A los totalitarismos, a las buenas repúblicas, no. Entonces, si nosotros analizamos el nivel de lectura de los países, vemos que en Japón se leen muchísimos libros y vemos que en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España, se leen muchísimos libros. Bueno, vamos a ver qué está pasando con la juventud que no lee, en qué países está y a dónde los están llevando, porque eso es un liderazgo muy negativo. Nosotros como líderes, primero, desde la crianza, que es lo que más me interesa a mí como psicólogo, tenemos que modelarle a los hijos la lectura. Nosotros tenemos muchos modelos viciosos en la sociedad venezolana. Nosotros, por ejemplo, tendríamos que ver que la vida es gregaria, la vida es interdependiente, que los animales son
liderados por machos y por adultos de su propia familia, que no es como la humana, sino que son bandadas y manadas, donde no hay normativas acerca de la monogamia, ni de la exclusividad matrimonial, ni esas cosas. Eso solamente pertenece a los seres humanos. Pero nos dan un ejemplo muy interesante, porque los elefantes, el ganado vacuno, los chimpancés, etcétera, son machos alfas transitorios y no quedan con resentimiento porque envejezcan, se debiliten y otro macho alfa les quite la jefatura de la manada. No, siguen viviendo porque el macho alfa que los desplaza no los mata. La mayoría de los casos, ni siquiera los lobos. Los lobos son una especie tan interesante que cuando dos lobos pelean y un lobo ve que va perdiendo, le pone la yugular al otro lobo. ¿Qué señal le está dando? Ganate, chico. Y el otro lobo no embiste a morderle la yugular, sencillamente ocupa su puesto de jefe de la manada. Nos están enseñando mucho a los seres humanos con eso. Decías hace rato que el liderazgo de un ave, por ejemplo, es tan evidente que ella construye el nido, empolla los huevos, alimenta después que salen de la cáscara a las crías y por último los empuja a volar cuando ya los ven emplumados. Quiere decir que la misma naturaleza nos está diciendo: no achantes a los críos en el nido, porque si los achantas en el nido no van a cumplir su función vital y no van a poder seguir haciendo nuevas generaciones. En cambio, los pájaros cumplen perfecto con el ciclo de vida que ellos están programados a hacer. El liderazgo, en el caso de los seres humanos, tiene factores muy complejos y muy interesantes. Por ejemplo, el ser humano debería ver cómo los animales de especies inferiores cuidan a sus crías hasta que tienen autonomía, no más de allá, porque si las cuidan demasiado no las dejan crecer. La relación que hay entre la conducta genéticamente programada o innata y aprendida en los animales inferiores, podemos ubicarla más o menos en que un animal nace con un 80% programado y un 20% por programar, si es mamífero o si es ave. Pero si es hombre, es totalmente al revés. Nosotros nacemos con un 20% de conducta innata y un 80% por programar. ¿Qué significa? Que nosotros nos termina de formar el cerebro, la cultura. Hace 2 millones de años el Homo erectus, por ser erectus, tuvo que ampliar y aplanar las plantas de sus pies y reducir la cadera. Se podrán imaginar ustedes entonces que una mujer no podía parir un muchacho con el cerebro completado porque la iba a reventar. Empezaron a salir esas cabecitas más pequeñas y a terminarse de formar anatómicamente el cerebro después que un bebé nace. Si no, comparen la cabeza de un bebé con la cabeza de ustedes para que vean que la cabecita de un bebé es más pequeña hasta que una bola criolla. En cambio, la de ustedes es como el doble. ¿Qué nos dice con eso la naturaleza? Que nos ha dado la tarea, el reto dificilísimo de hacer nuestra inteligencia, que es la capacidad de adaptación, en contacto con los problemas del entorno. Entonces el hijo de un beduino aprende a moverse en el desierto y el hijo de un esquimal aprende a moverse en el hielo. Pero la inteligencia es tan prodigiosa que si al esquimal y al beduino les toca cambiarse, no mueren, porque entienden que tienen que adaptarse a un medio diferente y el hombre es capaz de realizar esa adaptación. Eso nos dice a nosotros que el mejor modelo y el mejor liderazgo que debemos dar como padres,
con nuestros hijos es la creatividad. Que un hijo nos vea haciendo, no que le digamos, porque la palabra no tiene tanta fuerza en el liderazgo como la acción. Que un hijo nos vea creando, que un hijo nos vea calculando escenarios diferentes. Porque si tenemos plan B y plan C, el hijo entiende que la vida es inestable, que hay que adaptarse a cualquier cambio, y eso es inteligencia. Inteligencia es adaptación a los cambios y resolución de problemas. También nosotros debemos decir que desde la revolución cognitiva que nos sacó de la piedra, de la madera y del fuego y nos metió en la agricultura y la industria, nosotros logramos una estabilidad, pero también tuvimos una dieta menos rica y también bajo el peso de nuestro cerebro. Y que hace 200 años, con una aceleración de la revolución cognitiva con la revolución industrial, aumentamos en ciencia y tecnología, pero que perdimos la independencia, versatilidad, movilidad, conexión con el entorno natural y peso cerebral que tenían los cazadores. ¿Cómo sabemos si un líder es sano y nos orienta a la integralidad y a la felicidad? Vamos a la teoría psicológica. Yo me formé en análisis transaccional dentro de muchas teorías que he tenido que manejar. El análisis transaccional es una teoría creada por Eric Berne en California, empezando los años 70, que pragmatiza y agiliza el psicoanálisis. Ya Freud nos enseñó que la civilización depende de que evolucionemos como personas, que un niño pequeño no está en capacidad de postergar, pero a medida que crece va manejando y administrando mejor la capacidad de postergar. Y hay que decirle muchas veces que no, porque se antoja de muchas cosas y hay que hacerle ver que la vida no se encamina bien con puros antojos, sino que hay que tener una disciplina, una programación, una agenda, etc. Pero luego Eric Berne agarró aquello y nos dio un esquema maravilloso, que seguramente también ustedes lo han manejado en el IGES, que es el famoso esquema del PAN, padre, adulto y niño. Lo primero que aparece en la vida es el niño. Si el niño es bien criado, va a resultar positivo y va a liderar desde el niño a otros niños. ¿Qué hace un niño feliz? ¿Qué hace un niño sano? Disfruta, se arriesga con límites, crea, explora, sueña, intuye, pregunta mucho por qué y por qué y por qué. No se fastidien de que un niño les pregunte, porque no solo busca información, busca el afecto de ustedes. Cada vez que ustedes le dan una respuesta, los está acaparando, está ganando más tiempo, porque para él es una maravilla ganar el tiempo de ustedes, sobre todo si son abuelos, que se apropia de los abuelos, se adueña de ellos. Y nosotros los abuelos felices, porque esa es una forma de reciclar el afecto de la crianza, que no tuvimos tanto tiempo, ni tanta tolerancia, ni tanta paciencia para hacerla con los hijos, porque estábamos ocupados en tareas de supervivencia. Pero en este momento es una maravilla poder atender a un niño, nieto, y enseñarlo a vivir con armonía, con disciplina, con valor y con felicidad. Pero ¿qué pasa si malcriamos un muchacho y lo complacemos en todo? Se nos vuelve un berrinchoso. Y si no lo castigamos, es capaz de matarnos a nosotros o a la abuela, a lo que tenga 14 años. Y eso es lo que ha pasado en las sociedades barbarizadas, vandalizadas, y es lo que está pasando en nuestra sociedad. O si lo maltratamos, se nos vuelve sumiso, esclavito, tímido, llorón, inseguro. ¿Qué preferimos nosotros? ¿A quién vamos a liderar? Tenemos que liderar a ese niño alegre, feliz, despierto, movilizado, enérgico, creativo, preguntón. Ese es el niño que a nosotros nos interesa.
Después de eso, por desarrollo del cerebro y por la educación y el contacto con la sociedad, aparece el adulto. Cuando un adulto es sano, recaba información, administra datos, decide consultivamente, no se lanza a lo loco a tomar una decisión, la sopesa, la calibra, lo hace serenamente, pone la razón por encima de las emociones. Un niño es menos probable que lo haga porque un niño es más emocional. Sin embargo, si le damos un buen liderazgo y una buena inteligencia emocional, ya sale de los 7 años siendo un pequeño sabio. Porque la sabiduría no es el montón de información que tengamos, sino nuestra capacidad de vivir integralmente, sino que usemos, sepamos cómo vamos a usar la información. Por eso hay muchos poleros en la calle con un carrito y una campanita, hay muchos porteros y barredores que cuando nos ponemos a analizar su estilo de vida y la armonía que tienen con la sociedad, son más sabios que muchos doctores con título copiado que han engañado a la humanidad por mucho tiempo con su falsa credencial y que se las viven dando de semidioses. Hay mucha gente sencilla que tiene sabiduría. Cuidado, mosca con eso, que eso hay que diferenciarlo también en la lectura de las personas. Pues es de adulto manejar adecuadamente el tiempo, los recursos, producir, hacer ciencia, hacer tecnología. Esas son tareas del adulto. El adulto es la computadora que tenemos vos y yo. El adulto es lo que hace que yo me valga de una buena chuleta para no desviarme del tema, porque yo tengo el defecto de que todo el conocimiento que tengo se lo quiero descargar a la gente en una conversación. Y eso no es posible. ¿Qué hace un padre que va a llegar a ese adulto por desarrollo, ¿verdad? Por desarrollo físico y por desarrollo social, va a llegar a ser padre. Y si no tiene hijos, va a llegar a ser un líder porque va a ser profesor, porque va a ser cura, porque va a ser médico, porque va a ser abogado y va a tener a sus clientes. Esos van a ser como sus hijos. Pues ese padre es protector, es estable y es desarrollador. Un padre sano. Se me olvidó decir cuando hablé del adulto, que un adulto enfermo, que un adulto inadecuado, es el que está contaminado o de niño o de padre. Entonces, en vez de pensar, en vez de contrastar datos, en vez de administrar adecuadamente la información, o se comporta emocionalmente como un niño, o le hace un caso incondicional a un padre que lo tiene dominado y que lo tiene semi-esclavizado y no procede de acuerdo a su propio criterio. Y por último, el padre que cuando es insano, es perseguidor o es demasiado salvador. Nosotros estudiamos, tenemos que ver lo que nos dicen Konrad Lorenz y Bowlby. Konrad Lorenz descubrió que el liderazgo funciona tanto en los animales instintivamente que los patitos recién salidos de la cáscara de huevo siguen a la pata caminando y se lanzan al estanque y nadan de una vez. Eso es un liderazgo instintivo. Y Bowlby descubrió que tanto los animales como los seres humanos funcionamos gracias al apego. Si nosotros nos apegamos a la persona que nos cuida, eso nos da una estructura y nos da una rutina de hábitos que se van complejificando cada vez más. Entonces quiere decir que nosotros ese liderazgo natural tenemos que practicarlo desde el padre, darle estabilidad al ser humano, darle protección, darle corrección. A ver, yo uso mucho un ejemplo con mis alumnos. La mano izquierda es para acariciar y la derecha es para apretar las tuercas. Si yo no guardo el equilibrio, ternura, rigor, he hecho a perder la vida de mis hijos y de mis estudiantes. Yo tengo que
tener ternura con la persona, porque esa es mi tarea fundamental en el amor. Pero el amor sin corrección es un amor enfermizo, no es un amor completo. Entonces yo no puedo dejar como gobernante que el AMPA se me desborde porque pobrecitos ellos que son ignorantes. No, Bolívar lo decía claramente. La clemencia con el delito es un ataque a la virtud. Si tú quieres un liderazgo positivo, como te decía Simón Rodríguez, haz primero hombres virtuosos. Y un hombre virtuoso no se hace porque sencillamente te vea a ti la virtud, no. Tienes que apretarle las tuercas de vez en cuando. De vez en cuando no, todos los días. Tienes que observarlo, tienes que disciplinarlo. Por supuesto, Skinner nos enseñó con el condicionamiento operante que de las 4 opciones que pueden seguir, 4 contingencias a una conducta, la mejor de todas es el reforzamiento positivo. Si tú vigilas a un trabajador y lo estás felicitando, abrazándolo, estrechándole la mano cada vez que hace una cosa buena, ese trabajador va a tener pocas oportunidades de que tú lo castigues o de que tú lo ignores, o de que tú le des un simple alivio. No, ese trabajador va a fijarse, va a tomar muy en cuenta tu observación, pero a la vez tu premio, tu reforzamiento positivo. Eso nos dice que el liderazgo humano tiene que ser más positivo, más esperanzado, más proactivo que lo contrario. Pero esto lo podemos integrar, esta teoría del análisis transaccional, con 2 teorías de la motivación que son muy parecidas. El canadiense McClelland dice que a nosotros los seres humanos nos mueve la afiliación, el logro y el poder. Eso tiene que estar equilibrado. La afiliación es el afecto, el cariño, tanto con la pareja, con los hijos, con los padres, con los amigos. El logro es que nosotros necesitamos hacer cosas para cultivar nuestra autoestima, servir para algo. Lo peor que le pueden decir a un niño es: tú no sirves para nada. Hay que estimularlo en las cosas que sirven y darle su reforzamiento positivo. No importa si para lo que sirve es para pelotero o para lo que sirve es para cocinero. Todos los trabajos, todo lo que aporta a la sociedad es una bendición. Además de eso, tenemos una pirámide de Abraham Maslow que podemos asimilarla a lo que dice McClelland. Las 3 primeras necesidades son las fisiológicas, las de seguridad y las de afecto y pertenencia. Esas las hacemos bajo la afiliación. Esas las hacemos en el grupo primario de la familia. Cuando niños, lo primero que hacen es alimentarnos, bañarnos, arroparnos para que no nos dé frío, etcétera, etcétera. Porque esas son las necesidades fisiológicas fundamentales. Y cuando nosotros vemos a la persona, nos acostumbramos a ver a la persona que nos cuida, no solamente hacemos el apego, sino que a través de ese cuidado vamos pasando de la pasividad al juego. Y cuando entramos en el juego, como un niño primero juega y después ejecuta las tareas cognitivas a través del juego, va aprendiendo las tareas cognitivas y va definiendo su vocación. Quiere decir que esas 3 necesidades básicas se hacen dentro de la afiliación y dan como resultado un niño sano, un niño feliz. Pero llega el 4.º nivel de necesidades según Maslow, que es las necesidades de reconocimiento. Para que te reconozcan tienes que tener logros, como dice McClelland, ¿verdad? Y tienes que comportarte como un adulto sano, como dice Eric Berne. Y por último, llegas a la autorrealización, que es el momento en que el padre sano que tú grabaste, el padre que te ama, te dice: hijo, tienes permiso para definir quién eres tú. No tienes que hacerme caso a mí, ni a tus amigos, ni a tu madre, ni a tus hermanos, ni a nadie.
Ve qué es lo que exactamente tú quieres hacer con tu vida que sea positivo, que te guste, que te convenga y que no haga daño a nadie. Y ahí es cuando descubrimos lo que llaman los japoneses el Ikigai, que es el propósito personalísimo de la vida de cada quien. Con los logros logramos reconocimiento y nos hacemos importantes. Pero hay algo mucho más importante que ser importante. Fíjense el juego de palabras que estoy utilizando. Hay algo que es más importante que ser importante y es ser feliz. ¿De qué te sirve la vida? Que tú tengas muchos diplomas, muchas medallas, muchos galardones y mucha popularidad y muchas venias y protocolos. Si resulta que eres un amargado, no, si estás amargado es porque no te has encontrado con el verdadero propósito de tu vida. El mío es ser artista y es ser docente, y cada vez que hago una cosa como esta, me parece que no pasará el tiempo, se me queda el tiempo cortico, como se me está quedando en este momento. No quiero abusar mucho de ustedes porque estas teorías psicológicas lo que hacen es ubicarnos en la salud mental y en la adecuación de los liderazgos que necesitamos para hacer una Venezuela sana. Miren, yo no soy pesimista. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido que los buenos. Pero yo soy de los que cree que en Venezuela todavía tenemos una mayoría de buenos. Ahora, si en tu familia son 10 y tenéis 4 ovejas negras como a 6 cristianos, podéis controlar a 1 o a 2, pero controlar a 4 ovejas negras ya es mucho peso, ya es muy difícil. Y si tienen ametralladoras es más difícil todavía. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en Venezuela. Nosotros podemos, en cuanto consigamos una tregua de cambio de actitud político-económica, invitar a la mayoría de la población a que recupere sus valores, su armonía, su respeto, su obediencia y pase otra vez al liderazgo que se abandera con el amor, con el trabajo y con el progreso. Sí, es verdad, nos malcriaron mucho con los excedentes mal administrados del petróleo, nos regalaron muchas cosas y el regalo es corruptor, como decía Arturo Uslar Pietri. Es verdad que llegamos a una distorsión tan grande que en vez de vivir el Estado de la nación, toda la nación pretendió vivir del Estado, y eso es envilecedor, eso es pernicioso. Pero nosotros no nos va a costar mucho. Una vez que nos permitan otra vez la libertad de expresión, el diagnóstico libre de la problemática venezolana, volver a convencer a la mayoría de la población a que se enrole en lo bueno del liderazgo. La sabiduría china dice que toda persona debe tener un hijo, pero interprétenlo extensivamente y extiéndanlo a la familia. Cuando me dicen que debo tener un hijo es porque debo tener como inversión principal de mi vida la familia, porque no hay cosa más hermosa que la armonía familiar. Esa es nuestra base, el amor de la familia. Segundo, sembrar un árbol. Cuando los chinos nos dicen eso, no se quedan en un árbol, es respetar al medio ambiente. Tenemos que darnos cuenta que estamos llenando los mares de plástico, tenemos que darnos cuenta que estamos haciendo extinguir muchas especies animales y vegetales, y tenemos que programar una economía sustentable. Sí lo podemos hacer sin acabar con los bosques y los ríos y los lagos y los mares. Sí lo podemos hacer revirtiendo el cambio climático, porque tenemos la inteligencia y los recursos para hacerlo. Y por último, toda persona debe tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Con el libro lo que nos están queriendo decir es aumentar el conocimiento, que nosotros nos vayamos del planeta dejando más conocimiento del que encontramos. Yo le digo a mis alumnos todo el tiempo, yo estoy aquí para que ustedes sean mejores que yo. Si yo no logro que ustedes me superen, no hice bien mi trabajo.
no cumplí mi sueño. Mi sueño es que después que yo me guarde en la dermis del planeta, me vaya de la epidermis a la dermis del planeta como cuerpo, ustedes hagan cosas mejores que las que yo hice. Un líder debe saberse en cualquier área parcial, transitorio, evaluable permanentemente. Fíjense ustedes, cuando hacemos un psicotécnico, cuando hacemos un examen psicológico, yo lo hice en petroquímica y seleccioné una gente maravillosa, un procedimiento de selección extraordinariamente bueno. Fue hace 50 años, pero lo hice y estoy muy orgulloso de haberlo hecho con la petroquímica y con los colegios universitarios de Maracaibo y Cabima. Pero además de eso, yo tengo que seguir evaluando a esas personas. Nadie tiene derecho porque reciba un cargo o porque reciba un título a creerse que él no es más examinable. No, señor. El examen de las personas debe ser permanente. Yo estoy aquí con mucho orgullo representando a la Academia de Historia porque yo tengo que estar produciendo trabajos, no achantarme y decir, no, ya yo tengo un sillón, no, yo no tengo nada. En esta vida todo es prestado mío y vos lo único que tenéis es lo que lográis con tu esfuerzo y con tu creatividad. Por ejemplo, a la gente se le hace un examen psicológico para ver si puede portar armas o manejar un carro. Pero Dios mío, y el examen psicológico para ser diputado, ¿quién lo hace? Nadie, ¿verdad? Porque se está aupado por organismos de poder que se tapan entre ellos mismos. No, eso se tiene que acabar. El examen de aptitud tiene que ser universal. Tiene que haber modos de ver si una persona tiene una estructura de personalidad adecuada para ejercer el poder. Porque si es un impulsivo, psicópata, enfermo mental, no podemos dejar que llegue al poder. La mayoría sana de la población no debe permitir eso, porque lo que se va es a entregar a un líder que la haga sufrir, que produzca un desastre. Y eso en cualquier empresa, en cualquier escuela, en cualquier universidad, en cualquier ambiente social. Yo dejo para finalizar estas preguntas, porque hay muchas cosas que yo no las puedo desarrollar aquí, pero que si a ustedes les quedan estas preguntas, ustedes sí pueden desarrollar lo que el país debe preguntarse cuando diga, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? La primera que les voy a hacer como padre, obra con equilibrio, ternura, rigor para que el niño aprenda que el amor es corrector y que la libertad no es libertinaje. Menos mal que esto se está grabando. Acuérdense de esa pregunta. Mucha gente ha confundido la libertad con libertinaje y ya Polibio e Isócrates, griegos anteriores a Jesucristo, criticaron la democracia ateniense, diciendo que la democracia tenía que ser revisada, que el poder tenía que ser controlado. Polibio dijo que si no controlábamos al poder caíamos en una oclocracia, que es el gobierno de los peores. Y Platón nos dijo también, no te desentiendas del poderoso porque terminas siendo gobernado por los peores. Entonces, si esa gente hace más de 2000 años tuvo esa conciencia, ¿qué nos está pasando a los seres humanos? ¿Cómo es posible que no lo entendamos? Es que nuestros maestros no le están enseñando a los niños de la escuela quiénes fueron los griegos y qué nos enseñaron los griegos. Eso se los dejo como inquietud. La otra pregunta, como padre, ¿modela usted en los hijos el equilibrio entre el trabajo y el descanso, el consumo y el autocuidado,
el respeto al ambiente, la actitud planificatoria y previsiva, el ahorro, la inversión, la diversificación de riesgo. Consulta a la familia y a los expertos. Si usted no modela eso, si sus hijos no lo ven hacer eso, ellos tampoco lo van a hacer y van a tomar cualquier decisión estúpida. Otra pregunta. ¿Reconoce usted las limitaciones y errores y los enmienda? Le dice a sus hijos, hijos, no sé cuando no sabe, para ser honesto y para que el hijo no crea que usted es Dios, sino que sepa que él como humano también va a ser limitado. Enmienda los errores y los reconoce ante los hijos para que los hijos entiendan que todos nos equivocamos y que tenemos derecho a enmendar. Eso es una buena manera de hacer líderes. Otra pregunta. ¿Se actualiza en su conocimiento y trabajo y maneja planes B y C? Usted no puede darle a entender a los hijos que usted es dueño de su rutina. Los hijos tienen que ver que usted asciende y que asciende por méritos, que usted es capaz de proponer soluciones mejores cada día en su organización y hasta es capaz de llegar a ser el líder de ella y hasta el dueño de ella si se le facilita honestamente. Otra pregunta. Como maestro o mentor, que es un sustituto del padre, cuando nosotros le entregamos a un niño al kinder, lo que está es cambiando por unas horas de madre, porque la mayoría son kindergarteninas, son maestras de preescolar. Pero la pregunta que hay que hacerle al maestro o al mentor, ¿hace todo lo anterior? Y además, estimula al discípulo a crecer y a superarlo. Le permite que disienta, le permite que diga, maestro, profe, no estoy de acuerdo, porque si usted no se lo permite, usted es un padre perseguidor, usted no está siendo un buen líder. Usted tiene que darle, y de ahí nace la libertad de expresión. Si usted no le permite a un alumno que disienta de lo que usted dice con respeto, ¿verdad? Usted va a enseñar a ese alumno a que se adapte a un sistema que no le permita su libre expresión. Otra pregunta. Como gobernante, ¿facilita usted sin que se lo pidan la transparencia administrativa y el seguimiento de su fortuna personal? ¿Dialoga con cada sector? ¿Permite y estimula el control comunitario de las obras y los procesos? Si usted lo hace, usted es un buen líder. Y si además le recuerda a la gente que usted no está ahí eternamente, porque el liderazgo democrático tiene la sabiduría de ser rotativo, de ser alternativo. Y eso lo han demostrado los países de mejor bienestar del mundo. Los países de mayor bienestar del mundo rotan a sus líderes porque todos nos enfermamos, envejecemos, nos morimos, por amor de Dios, y porque vienen generaciones que nos superan en capacidad y en soluciones. Otra pregunta, como liderado, ¿vota usted por el más capaz y honesto, exigiendo pruebas previas de ambas características, de ambas virtudes? ¿Hace seguimiento a la vida, familia y obras? Otra pregunta, ¿merece votar o ser elegido quien no conozca el poda del poder republicano, quien no haya leído a los griegos, quien no entienda lo que es la democracia? Esta pregunta es fuerte. Mucha gente que yo haga esta pregunta va a decir, no vas a dejar votar a los brutos. Entonces, miren, hay un país nórdico que por lo menos tiene esta limitación, creo que es Noruega, en este momento no lo recuerdo. No dejan votar a los que reciben, a los que sobreviven de la ayuda del Estado. ¿Saben por qué? Porque les compran el voto. Si esa gente vota, va a votar por el que les prometa que les va a seguir dando la beca. Y hay gente que es incapacitada auténticamente, que es víctima auténtica y que hay que ayudarla. Bueno, pero entonces no votes.
no intervengas en las decisiones de Estado. Porque si tú eres sostenido es porque no tienes la autonomía suficiente. Si no tienes la autonomía para producir y para incorporarte a las decisiones de Estado, pues no la ejerzas. Entonces, lo digo porque hay la tendencia de que un rectorado y un decano y unas autoridades universitarias sean elegidas en igualdad de condiciones por los obreros y por los estudiantes y por los empleados. Ya va. Si esa gente me demuestra que está preparada para eso, yo la dejo votar por un rector. Si no, a un rector debemos elegirlo las personas que tengamos los elementos de diagnóstico y de juicio para ver quién puede ser el mejor rector. Si nosotros obligamos a la gente a que se prepare y en esa medida ejerza sin limitaciones el voto, allí sí podremos contar con una igualdad democrática. Pero, ¿qué nos está pasando a nosotros? Que no pudimos elegir a gente tan valiosa como un Arturo Uslar Pietri o como un Eduardo Fernández, porque la población en general les rehuyó cuando hablaron del trabajo y del estudio. No, yo no quiero eso, yo lo que quiero es alguien que me diga que me va a regalar la comidita, la ropita y el techo. Y ahí es donde caemos en la oclocracia que critica Polibio por la demagogia. Terminamos cayendo en el gobierno de los peores. ¿Por dónde tenemos que empezar? Vuelvo al punto, por la casa. La crianza es la base, así como la base fue la historia natural que nos enseñó lo que hacen los pájaros con sus pichones y que nos enseñó lo que hacen hasta los cíclidos en el río Amazonas con sus alevines. Así tenemos que empezar nosotros otra vez en Venezuela por la crianza. Perdonen si me extendí mucho, pero esa era la mínima programación que me sentía obligado a administrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Víctor Hugo, por su generosidad. De hecho, no solo a través de las imágenes estamos viendo aplausos de diversos tipos, ¿no? Y los comentarios también efectivamente son muy elogiosos, además de múltiples peticiones de envío del respectivo video, porque sí, efectivamente ha sido un regalo pues para el público asistente, ¿no? Y sobre todo lo más importante es ese énfasis que en un momento pues de su muy dinámica, muy profunda disertación, planteó en el poder del ejemplo en contraste pues con el ejemplo del poder. Entonces, efectivamente, profesor, estamos muy contentos, muy agradecidos con su participación y por supuesto los micrófonos están abiertos si alguno de ustedes quiere realizar alguna pregunta. Los comentarios son de esta naturaleza. Muchas gracias, profesor. Excelente ponencia. Muchas felicitaciones. Excelente, profesor. Muchas gracias. Excelente. Se ha perdido valores sociales, sentido de responsabilidad, compromiso con el país y las instituciones y la familia. Excelente ponencia. Muchas gracias. Excelente la manera de exponer la verdad. Pocos son los capaces de aceptar la cruda realidad. Estupendo. Una joya y muy nutritiva narrativa. De manera que para nosotros realmente ha constituido un privilegio, extraordinaria ponencia, profunda, vigente, humana, nos comenta aquí nuestra profesora Carmen Teresa Loaiza. Un honor tenerlo, ilustre venezolano, un tesoro. Nuestra participante María Ordoña, excelente disertación, gracias. José Felipe Chourio Silva, qué regalo de ponencia. Y como efectivamente pretendíamos desde el principio de la actividad, esta sin lugar a dudas ha sido una actividad
generadora de esperanza. Cuando precisamente enfrentamos pues, circunstancias adversas, el hecho que ustedes hayan tomado el tiempo para acrecentar su acervo de conocimiento, y efectivamente el profesor Víctor Hugo cumpliendo con creces su propósito, porque realmente nos vamos de aquí con mucho más, con un incremento importante de nuestro acervo de conocimiento en comparación al inicio de la actividad a las 3 de la tarde. Profesor, por favor, regálenos una reflexión final para cerrar con broche de oro la actividad. Y si no es mucho pedir, si es bajo la forma de décima, mejor. Una reflexión final sería cosa sencilla si la hago en seguidilla, que es mi manera habitual. Esta invitación virtual permite un digno encuentro con el IGES, que es un centro de cultura de gerencia, y permite la presencia de la Academia de Historia, que guarda la gran memoria de nuestra humanidad. Para buscar la verdad hay que ser muy consultivo, muy atento y perceptivo, y leer la realidad. Deseo a la humanidad liderazgos de esperanza, y mantengo la confianza que volvamos a empezar pudiendo valorizar a los niños en la crianza. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a nuestra audiencia. Durante el mes seguiremos desarrollando actividades y fundamentalmente con el corazón lleno de alegría cerramos esta actividad y nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos. Una muy feliz tarde. Gracias. Encantado, hermano. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Feliz tarde. Gracias. Muy amable por la ponencia. Excelente.